Aquí en el estudio, la abogada Maribel Espinosa, precandidata presidencial del Partido Liberal. Vía Zoom nos acompaña gentilmente Óscar Estrada, abogado, periodista, escritor, analista político, autor de Tierra del Narco. Usted quería hacer un cierre sobre el contexto de qué ha pasado todo esto, del tema de la extradición, porque ya pasamos ahora a la declaración del señor Carlos Zelaya. Para mí todo eso. Todo esto que son... No es político. El desarrollo de estos hechos... No es político. De agosto, no es político. Es historia de narcos. Y los argumentos del gobierno... Son sin fundamento. Mire, cuando se denuncia un tratado como el de extradición, solo hay un propósito: beneficiar a los narcos. Porque el tratado de extradición no es de juzgamiento, no es que se le está juzgando. Ellos gozan de su derecho a la defensa en las cortes en Estados Unidos. Así de sencillo. Y lo lamentable aquí es porque, fíjese que todo empieza con una declaración del fiscal. ¿Cuándo declaró el fiscal que iba a llamar a todos los mencionados en Nueva York? Fue en agosto. ¿Coincide con qué? Con el cambio de declaración de Midencio Kelly. Revise las fechas. Entonces, coincide con el cambio de declaración a culpable de Midencio Kelly. ¿Quién fue el primero que dijo que iba a ir a declarar ante el fiscal general en Honduras? Zelaya. ¿Y por qué va hasta después de que denuncian el tratado de extradición? No, es que esto es otra cosa. ¿Qué fue lo que dijo ayer sábado? Yo quiero agregar algo más, Edgardo, y antes del corte, doña Maribel dijo de que si don Joel Zelaya le abre un proceso a Carlón, evitaría la extradición, y es cierto, pero ojo, se pondría él como alguien que está actuando en defensa de alguien que está buscado por los Estados Unidos, porque la orden de captura y el proceso se abre en Estados Unidos, ¿no? Lo que no hay es un proceso de extradición, pero la orden y el esfuerzo de proteger a una persona buscada por delitos en Estados Unidos, sí, se le abre también al fiscal. Entonces, el fiscal salva a don Carlos Zelaya, pero él se mete en un problema por estar obstruyendo la justicia. Ese es otro proceso que comenzaría para él. Pero mire... Un momentito, por cierto, ya va a hablar, entiendo, porque estamos en comunicación también con el Partido Libertad y Refundación. Ya tenemos programada una comparecencia aquí en el programa también. Creo que el expresidente Zelaya, coordinador general del LIBER, va a dar una declaración en tan solo unos minutos. Estamos esperando que acontezca eso para transmitirla en directo. Pero el fiscal Joel Zelaya dio una declaración recientemente, no ahora esta semana, pero la traemos a colación precisamente sobre el tema de las extradiciones. ¿Se le consultó sobre este tema al abogado Joel Zelaya? Inmediatamente nosotros haremos a un lado nuestras investigaciones y que continúe el proceso de extradición. Nosotros no vamos a detener ninguna extradición. Sería una vergüenza para este fiscal general y una vergüenza para quienes han creído en mí detener una extradición. No vamos a parar ninguna extradición con una posible acusación. Que no se alegren quienes estén mencionados y que crean que vamos a parar una posible extradición. Eso no va a ser posible. Esa declaración no la dio en el contexto actual de lo que ha ocurrido de mediados de agosto para acá, sino que lo dijo en una comparecencia donde se le preguntó sobre ese tema de las extradiciones el 6 de agosto anterior. No vamos a detener ninguna extradición con una posible acusación. Pero ¿Cómo? Parte de una premisa, que hay vigente el tratado. Perdón, permítame, perdón. Pero él parte de una premisa, Sí. Que esté en vigencia un tratado. Sí. Claro. Es que es así. Sí, a esta altura lo único que necesita es extender el proceso 6 meses. Dentro de 6 meses ya no habrá tratado. Sí. ¿No? Y eso es todo. Entonces, yo sigo preguntando, ¿qué pasó previo a que don Carlos admitiera la existencia de ese video? ¿Qué pasó
el viernes? Porque fue ayer sábado, 31 de agosto, la declaración del señor Zelaya al salir del Ministerio Público. ¿Qué pasó? Bueno, lo que trascendió fue una reunión en la casa de la señora embajadora de Estados Unidos. Aquí hay videos y fotografías de esa reunión. No sabemos con quién se reunió, pero sí trascendió esta reunión con funcionarios del gobierno de la República. En la casa de la señora embajadora. Pregunta, Oscar, ¿qué habrá pasado el viernes por la noche? Porque el sábado fue la declaración del señor Carlos Zelaya y hoy domingo el señor Sarmiento que desmiente al señor Zelaya y hoy domingo seguramente a la ministra de Defensa, la abogada Rixi Moncada. ¿Qué pasó ese viernes por la noche? Vea, Ricardo, primero que hay que hablar del famoso video el famoso video que tiene ya carácter de mítico. ¿De dónde surge este video? ¿Cómo es que llega a existir este video? O sea, en 2013, David Leonel Rivera Maradiaga andaba creando condiciones para reunirse con todo el mundo. Él se reunió con empresarios, se reunió con narcotraficantes, se reunió con políticos porque su propósito era grabarlos, era grabar todas estas reuniones y entregar esas grabaciones a la DEA y la Fiscalía de Estados Unidos para poder tener con qué negociar una reducción de su pena. Ese era su propósito y por eso él hizo ese video. Entonces, la noticia de la existencia del video surge en el juicio de Juan Orlando Hernández, cuando el abogado defensor le pregunta a Cachiro si existe ese video, si él hizo este video. Y recordamos que el Cachiro le costó, que no quería responder, tuvo que repreguntarla de distinta forma, él no quería responder, pero como la Fiscalía al momento de iniciar el proceso tiene que entregar toda la prueba a la defensa, ellos entregaron ese video a la defensa. Por lo tanto, ahí tuvo él finalmente que admitir que sí lo grabó y que sí existía ese video. Entonces, de ahí surge ese video. O sea, ese video no es público, ese video no lo podemos ver, no está en internet, no está en nadie. Pero la embajada de Estados Unidos sí puede pedir ese video. Entonces, para mí, la única forma que existe de que Carlos Zelaya haya admitido que existe ese video es porque se lo mostraron. Y porque una vez que él lo ve, dice, bueno, no hay forma que él pueda seguirlo negando, porque si se niega, ese video eventualmente va a ser público. Esto fue lo que dijo Carlos. Esto fue lo que dijo Carlos Zelaya. Muéstrame una imagen, por favor, de la sede de Libre. Estamos ahí pendientes también, por supuesto. Nos dijeron que iba a tener una comparecencia y estamos ahí pendientes de lo que van a decir. Creo que es el presidente Zelaya el que va a hacer una referencia sobre lo que está pasando. Estamos pendientes de eso. Esto fue lo que dijo el señor Carlos Zelaya ayer sábado al momento de salir de su comparecencia ante el Ministerio Público por haber sido uno de entre otros mencionados en el juicio del expresidente Hernández. He venido a prestar una declaración aquí al Ministerio Público de los hechos que a mí me constan para colaborar con la justicia. Quiero comenzar diciendo que hace 11 años, escuchen bien, hace 11 años, en el 2013, a mí se me invitó a participar en una reunión donde se me dijo que había un grupo de empresarios que querían hacer una aportación a la campaña. Esto fue coordinado del departamento de Olancho por el abogado Carlos Muñoz, por el abogado Rafael Sarmiento, que trabajamos juntos en la campaña y pues ellos habían hecho contacto con alguna gente para que se hiciera una aportación a la campaña nuestra propia campaña. Yo accedí a participar. Quiero decir que el abogado Carlos Muñoz en aquel momento era la propuesta que el presidente Zelaya tenía como su suplente. Ahí hubo también un tema que quiero aclararlo porque hoy quiero hablar con la verdad. La propuesta para la suplencia del presidente Zelaya en aquel momento era mi esposa Evelyn. Esa propuesta fue rechazada por los otros compañeros y al final se impuso la propuesta del abogado Carlos Muñoz.
Participé en esa reunión, la reunión fue en San Pedro Sula, en un sector del Río de Piedras. Cuando llegué a la reunión pude reconocer, y al único que pude reconocer en el momento que estuve en la reunión fue al señor Ramón Mata. Habían otras personas ahí en la reunión, no los conocía. Ahora entiendo quiénes eran y acuérdense que les estoy hablando hace 11 años. 11 años atrás, que era todo un tema que en aquel momento estos personajes no eran tan reconocidos. Y yo pues no, realmente no los conocía. Sí conocía a Ramón Mata porque él tenía una hacienda en Olancho y habíamos coincidido en algunas actividades sociales en el departamento. En esa reunión se habló de la oferta de hacer una aportación a la campaña. Esa reunión fue exclusivamente para eso. La coordinaba o quien más hablaba era Ramón Mata. Yo participé un par de veces en esa reunión, hablando, y hoy quiero aquí también pedir disculpas públicamente al presidente Zelaya porque mencioné su nombre. Esa reunión nunca tuvo el aval del presidente Zelaya, nunca tuvo ni el aval ni el acompañamiento, mucho menos el conocimiento que él tuviera de esa reunión, ni la presidenta Castro. Fue una acción totalmente unilateral de mi parte y las dos personas que también me acompañaron desde el departamento de Olancho. También en esa reunión estaba el alcalde Adán Funes de Tocoa. Ahí se habló específicamente de aportaciones que querían dar a la campaña. Se hablaron de cantidades. Algunos dijeron, él va a aportar 50,000, otros 150,000. Y ya, realmente ahí no hubo entrega de dinero y nunca hubo entrega de dinero, por lo menos a mi persona. Sí se habló de que iba a hacer aportaciones. Hoy quiero decir esto porque ahora estoy convencido que esa reunión fue grabada por todo lo que pasó ahí. Caí en una trampa, pues asumo mi responsabilidad. Aparentemente, y así lo creo, existe un video. Y bueno, pues si hay un video, cuando ustedes conozcan el video, se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad. También, en vista de esto, hoy he venido aquí a ponerme a la orden de la justicia hondureña y también de la justicia internacional. Voy a presentar mi renuncia al Congreso Nacional como diputado y como secretario del Congreso para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y que se me investigue y que puedas tener el libre acceso tanto el Ministerio Público como si la Fiscalía de Estados Unidos considera que tiene algún mérito que yo pueda tener algún caso, estoy a la orden también de ellos para poder comparecer ante cualquier justicia nacional e internacional. No, al poner mi disposición de cargo lo que hago es que me libero de cualquier investidura que pueda tener para que se me investigue. Estoy a la orden de los tribunales de mi país y de cualquier país extranjero para que se haga la investigación que consideren necesaria. Nada tiene que ver una cosa con la otra, mire, el tratado de extradición sigue vigente por 6 meses. Si mañana la Fiscalía de Estados Unidos quiere que yo me presente o que me quiere presentar una acusación, lo puede hacer perfectamente. Yo inmediatamente puedo viajar y someterme a esa justicia. Así es que nada tiene que ver esta decisión de la presidenta Castro con el tema de la extradición, con lo que he venido yo a declarar hoy aquí. Lo admito que estuve en esa reunión y admito que se habló de ofertas de dinero. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? 2013. Hace 11 años, fíjense bien, hace 11 años. ¿Qué otras personas participaron en esta reunión que usted ahora los reconoce? Bueno, ahora reconozco que estaba el señor Cachiro, que estaba Adán Funes, que ya lo dije, estaba Carlos Muñoz, estaba Ramón Mata y su servidor. Habían 3 personas más ahí que todavía no tengo ni idea de quiénes eran. Bueno, al único que reconocí a Ramón Mata, y en ese momento me di cuenta que estaba con otras personas que seguramente tenían el mismo vínculo que ya sabíamos de Ramón Mata. Y en resumen, dice don Carlos Zelaya, el tratado de extradición está vigente 6 meses más. Si me piden, voy. Oscar.
Sí, vuelvo a decirlo otra vez, reconoce la existencia porque ya lo descubrieron. Pues, si no lo hubieran descubierto, si no lo hubieran grabado, jamás habría aceptado que se reunió y seguirían fingiendo ser personas impolutas dentro de la política nacional. Y ese creo yo que es el gran conflicto que tiene el Libre ahorita. Se embarcaron en un gobierno que decían ser distinto cuando desde 2013 estaban ya reuniéndose con narcotraficantes, ¿no? Y vuelvo a decir, yo sí creo que esa reunión fue una trampa, y no lo digo porque yo no sé el contexto de Carlos, pero sí sé que el Cachillo andaba haciendo eso con gente de varios partidos y en varios contextos, porque esa fue su apuesta para lograr negociar una reducción de la pena. Para eso lo hacía. ¿No? Otras reuniones no grababa, pero las reuniones que hacía con personajes que él creía que podían servirle luego para poder negociar una reducción de la condena, él grababa todas esas reuniones. Abogada. Bueno, mire, aquí hay dos cosas bien interesantes. ¿Por qué 11 años después va a declarar de eso? Si el señor Zelaya me hubiera consultado desde que el Cachiro se fue para allá, yo le hubiera recomendado ir a Nueva York. Porque cuando usted no tiene nada, lo importante es colaborar con la justicia. A mí lo que me llama la atención es el contexto de su declaración. Me llama la atención porque no fue un acto voluntario. Él fue citado, supongo, por el fiscal. Pero el video, si es que hay un video, no está aquí, ha de estar en Nueva York. Entonces lo correcto es que él vaya a Nueva York. Y ese es mi consejo. Y él dice, si me llaman no tengo ningún problema en ir. No, pero él debería de ir voluntariamente, porque mire, cuando usted tiene como propósito que se aclare su inocencia, usted hace acciones concretas para que eso quede aclarado a la brevedad. Si él tuvo una reunión y de la reunión se dice que había una oferta para las campañas, que eso tampoco es extraño, porque todos los partidos recibieron dinero del narcotráfico. Eso es una verdad. Entonces, él tiene que probar de que no recibió el dinero. Entonces aquí pueden pasar varias cosas. Uno, escenario hipotético, que lo pida Estados Unidos en estos 6 meses, o que no lo pida. No, yo le aconsejaría que otro, fuera. Que fuera él directamente, de forma voluntaria, a presentarse. Es lo correcto. O 3, aunque el fiscal ya dijo que no, que le presenten una acusación aquí, porque una vez una persona acusada aquí no puede ser extraditada hasta que cumpla una sentencia aquí y luego... Después de lo que ha expresado el fiscal, sería una enorme contradicción que lo acuse. Claro, claro. ¿Verdad? Claro. Y está en este periodo. Pero mire, lo del tratado de extradición hay mucha tela que cortar todavía. Sí. No es tan simple. No crea que porque solo transcurre el plazo ya no hay tratado. Momentito. Don Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del Libre actualmente. Ahí hay algo bien interesante. El abogado Sarmiento no es mencionado aparentemente en el video ni estuvo en la reunión. Permítame, Oscar, ¿no ha mencionado el señor Sarmiento en el juicio de Fox? En ningún lado. En ningún documento, en ningún testimonio he escuchado nunca el nombre de Rafa Sarmiento. O sea, el señor Rafael Sarmiento, diputado del Ancho por Libre, jefe de la bancada del Libre actualmente en el Congreso, no fue mencionado en el caso del expresidente Hernando ni en ningún juicio. No aparece. En ningún proceso. O sea, que vinculado a este tipo de temas escabrosos... Hasta ahora que Carlos lo menciona, sí. Y esto fue lo que dijo el señor Sarmiento. Yo, Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano, en mi condición de diputado y de jefe de bancada del partido Libertad y Refundación, en relación a las declaraciones rendidas el día de ayer por mi compañero diputado y primer secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, en la cual manifestó que yo coordiné una reunión para recaudar dinero para la campaña electoral del año 2013 con personas vinculadas al narcotráfico. En ese sentido, de manera enfática, me voy a pronunciar en los siguientes términos. No
coordiné ninguna reunión con personas mencionadas. Todas las reuniones que yo he coordinado en el departamento de Olancho, yo he estado presente y han sido en el departamento de Olancho. Bueno. Mire, eso es importante porque el único que menciona al abogado Sarmiento es Carlos Zelaya. De ahí no hay... ¿Por qué lo habrá mencionado, Oscar? Ni siquiera lo citaron, por lo menos. Porque no el señor Zelaya menciona a Carlos Muñoz, que era candidato a diputado suplente del expresidente Zelaya, menciona a don Adán Funes, alcalde de Tocoa, y menciona a Rafael Sarmiento y las otras personas. Y todos esos ya habían sido mencionados. O sea, ya Carlos Muñoz, ya su nombre ya circulaba, ya Adán Funes, su nombre ya circulaba en estas menciones, ¿no? Rafa Sarmiento, la única razón que yo puedo ver, ¿no? A menos que no conozca la información que lo vincula, es una intención de hacerle un daño político. De ahí no veo ninguna otra razón por la cual alguien que no ha sido mencionado en ningún otro espacio, de repente haya aparecido a organizar ese tipo de reunión. Pero no conozco realmente, no sé el contexto, solo sé que yo no había visto ese nombre antes. Y sale él hoy, da la cara y dice, yo no he coordinado ninguna reunión. Sí, obviamente hay un conflicto interno dentro del Partido Libre. Hay un conflicto interno dentro de Olancho. Mire, yo quisiera dejar constancia de una posición. El haber suspendido o terminado el tratado de extradición nos da una muy pésima imagen internacional, muy mala. Porque es como decirle al mundo que en Honduras ahora es paraíso de narcos. Y no me estoy refiriendo a todas estas menciones, a cualquier otro narco. Porque no tenemos ni la capacidad jurídica, no tenemos la capacidad técnica para poder llevarlos a juicio, porque todas las instituciones del Estado están carcomidas. Entonces, si no hay esa capacidad, lo que va a haber es más llanto, más dolor, más problemas. Y lo más grave de todo esto, licenciado, es que ningún inversionista va a venir a Honduras sabiendo que más bien les hemos dado un premio a los narcos aquí. Yo creo que esa decisión fue mal tomada y yo le exhorto a la señora presidenta que reconsidere, porque la imagen internacional que tenemos después de eso está en el suelo. Y eso no tiene nada que ver con golpes de Estado ni nada por el estilo. ¿Qué van a pensar los países cooperantes? ¿Qué van a pensar los inversionistas extranjeros? Muy mal mensaje. Si unan el hecho a que se hizo una terminación del tratado de extradición con algunos miembros de la familia de la señora presidenta, allá en Finlandia, en Suecia, van a pensar otra cosa. Es un tema grave. Sí. La imagen, la dignidad del país está comprometida. Cerramos este tema. El hijo del señor Carlos Zelaya, José Manuel Zelaya, ayer, 31 de agosto, a las 5:38. La misión del Partido Libre y de la Resistencia está por encima del ejercicio de un cargo público. Por ello, y para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como ministro de Defensa ante la presidenta Xiomara Castro, resaltando la integridad y el honor de mi padre Carlos Zelaya, quien ha comparecido voluntariamente ante el MP para declarar sobre un video en reunión de hace 11 años, con personas que fueron acusadas por narcotráfico. Continuaremos luchando por la verdad. Y yo no entiendo la renuncia de él. ¿Usted no entiende la renuncia del hijo de don Carlos Zelaya? No le entiendo. Ahora exministro de Defensa. Sí. ¿Te le explica, Carlos? Yo creo que... No lo entiendo desde el punto de vista eminentemente jurídico. Ahora, sí, hay otras sí, pero sí, jurídico no. Desde que su presencia en ese puesto ponía en detrimento la institucionalidad, generaba un conflicto
dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de Pero no es la jurídico. institucionalidad del Ministerio de Defensa, ¿no? Porque es alguien que está comandando una institución y que a la vez es hijo, y hay una afinidad directa con alguien que está admitiendo Ese el conflicto de vínculo interés, familiar. pero nada que ver con el tratado. O sea, es una cuestión... Sí, nada que ver con el tratado. Nada que ver Sí, con el tratado, nada nada que que ver. tenga que ver con la cuestión legal, es una cuestión ética política, digamos. Así es. Muy bien. Y es lo correcto, es lo que tenía que hacer, creo yo. No, eso es lo que tuvo que haber hecho siempre, no Sí, no estar. Sí, no, Bueno, vamos a un corte comercial. Y cuando regresemos, lo último, póngame la imagen, por favor. Ha sido juramentada hoy por la presidenta Xiomara Castro, la abogada Rixi Moncada. Es la nueva secretaria de Defensa. Incluso hubo una reunión ya hoy con los miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estuvo ahí en ese encuentro en Casa Presidencial don Roosevelt Hernández. También estuvo el asesor presidencial, el expresidente Zelaya, cuando hoy fue juramentada la abogada Rixi Moncada. Hay unas declaraciones sobre ella, sobre esta juramentación. Y hay, por supuesto, reacciones sobre esa decisión. También, en tan solo unos minutos, vamos a las imágenes en directo de lo que nos está llegando desde la sede del Partido Libertad y Refundación. Se ha anunciado una comparecencia en tan solo unos minutos del coordinador nacional de Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Tendremos los detalles de estas y otras informaciones en un par de minutos. Óscar Estrada nos acompaña vía Zoom, abogado, periodista, escritor, analista político, autor de Tierra de Narcos. Aquí en el estudio en Tegucigalpa, la abogada Maribel Espinosa, precandidata presidencial del Partido Liberal. Tuve oportunidad de ver el teléfono ahorita y hay una pregunta que se repite mucho, y que Óscar probablemente y la abogada pueden contestar. La resumo. Con esa declaración del señor, con esa aceptación del señor Carlos Zelaya, ¿es suficiente para que lo llame Estados Unidos y lo soliciten extradición? Bueno, un solo testimonio no sería suficiente, ¿no? Yo creo que más que ese video, que sería así utilizado en un juicio, seguramente donde creo yo que viene la preocupación real es en el caso de Evidencio Kelly, del exdiputado, porque ahí este que se acaba de declarar culpable es realmente el que activó esta crisis dentro de la familia. Antes no había crisis. Entonces yo creo que es ahí las pruebas que vamos a conocer después. El 11 de agosto, el señor Evidencio Kelly se declaró culpable por narcotráfico en el juzgado, en la Corte de Nueva York. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? ¿Qué tiene que ver esa declaración de ese Evidencio Kelly, exdiputado liberal? Dice, soy culpable. Sí, mire, es que acuérdese que era un diputado y tenía relaciones en el Congreso con todos. Entonces los que hayan tenido relación con él están preocupados. Así de sencillo. Pero además también hay otra, bueno, él es de Olancho, para empezar también, ¿no? Y su área de influencia era de toda esa zona, ¿no? Y era una de las personas que se menciona que intentó en algún momento ser puesto como viceministro de Defensa, creo, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que no lo logró, pero es algo de la información que se ha circulado siempre alrededor de este señor. O sea, realmente él maneja mucha información que podría, ya acompañado del video, acompañado de la prueba que presenta el Cachiro, y no sé quién más podría presentar, ahí sí hay causa suficiente para poder iniciar un proceso, abrir un proceso de investigación. Ya Carlos Zelaya lo admitió, él estuvo en esa reunión, nos dice que fue una trampa, dice que no sabía, pero eso dicen todos hasta que se declaran culpables. Bueno, hoy, a raíz de la renuncia del hijo de don Carlos Zelaya como secretario de Defensa, la presidenta ha juramentado a la abogada Rixi Moncada como nueva secretaria de Defensa. Hoy, en Casa Presidencial, ocurrió esto y además hay una fotografía y videos donde participaron también miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en esta juramentación. Escuchemos lo que dijo la abogada Rixi Moncada. Hemos sido ya juramentadas por la Presidenta Constitucional de la República, Iris Xiomara Castro, en el cargo de Ministra de la Defensa Nacional. Hemos sostenido con la señora Presidenta en su alta investidura
como comandante en jefe, una breve reunión en la que ha dado los lineamientos y las instrucciones sobre el trabajo que debemos seguir de aquí en adelante para garantizar la existencia, la prevalencia, la vigencia de la República al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas que conforman nuestro país. Hemos hablado de la constitucionalidad de nuestras decisiones, de la legalidad de nuestras decisiones, de la necesidad de imprimirle al Estado a través de sus instituciones la dignidad que merece el pueblo hondureño, y en ese sentido hemos ratificado nuestro compromiso ciudadano, nuestro compromiso también profesional para servir al país en una institución que tiene características esenciales como es las Fuerzas Armadas, siguiendo y respetando el capítulo que tiene que ver con la defensa nacional, en el entendido de que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica, obediente y no beligerante, que tiene funciones y atribuciones constitucionales definidas, y que ese cuerpo de generales que conforman esa institucionalidad, que está liderada por el general Roosevelt, va a acompañar el ejercicio del poder civil surgido de las elecciones pacíficas, democráticas y limpias de 2021. Como ciudadana, ejerceré también mis derechos políticos en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, y dedicaré, y aquí lo ratifico también frente al pueblo hondureño, los días y las horas que sean necesarias, que sean precisas, para cumplir las metas que indique la Presidenta de la República. Muchísimas gracias. Dijo, ejerceré mis derechos políticos, es decir, ella sigue siendo precandidata presidencial de Libre para participar en las elecciones primarias de marzo de 2025. ¿Puede ella legalmente, constitucionalmente, ser secretaria de Defensa y precandidata presidencial? Mire, no puedo dejar de referirme que hemos venido en una degradación del Estado de Derecho. El Partido Nacional modificó el artículo 240 y ahora solo se requiere 6 meses antes de las elecciones para la elección de presidente. ¿Verdad? Es incompatible el cargo, solo 6 meses. Y como las elecciones primarias es para ser candidata presidencial, entonces es un tema ético. Un momentito. Entonces, solo para aclarar eso, antes de pasar a lo que usted considera que es un tema ético, por favor, podemos poner el artículo 240 de la Constitución de la República. Numeral 1. El numeral 1, exactamente. Los designados a la presidencia de la República, es decir, no pueden ser elegidos presidente, los designados a la presidencia de la República, secretarios y subsecretarios de Estado, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados y jueces del Poder Judicial, presidentes y vicepresidentes, gerentes, subgerentes, directores, subdirectores, secretarios ejecutivos de instituciones descentralizadas, miembros del Tribunal Superior de Cuentas, procurador y subprocurador general de la República, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas que hayan ejercido funciones durante los 6 meses anteriores a la fecha de la elección de la presidencia de la República. Es decir, esto faculta a la abogada Rixi Moncada para ser precandidata presidencial de Libre y ser también secretaria de Defensa. En las primarias. Es decir, si ella gana las elecciones primarias de Libre, se convierte en la candidata presidencial de Libre. Inmediatamente ya no podría. Ella debe renunciar. Debería renunciar. Pero legalmente está facultada. Legalmente sí, por esa depravación de la reforma constitucional. Ahora, para mí, en el caso de ella en particular, presenta un serio problema,
Porque el 272 de la Constitución de la República dice que las Fuerzas Armadas se instituyen para defender la integridad y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Pero más adelante dice que a efecto de garantizar ese libre sufragio, ellos tienen a cargo la custodia, transporte y vigilancia de materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso. Entonces, ahí me parece que hay un conflicto de interés en el caso particular de un secretario de Estado que sea ministro de Defensa. Por esa particularidad. Mire, me parece que esas discusiones deberían de ser innecesarias. Me parece a mí que bien pudo la señora presidenta nombrar a otra persona que no tenga aspiraciones políticas. Más bien, ella, al erigirse como precandidata del Partido Libre y ser la ministra de Defensa, politiza las Fuerzas Armadas, porque ella es una política. Va a andar haciendo campaña. Y va a andar haciendo campaña. Pero fíjese qué grave esto. Es el partido de gobierno el que va a tener control sobre las urnas. A través de ella hay un claro conflicto de interés. Y eso sí nos genera desconfianza a los demás precandidatos. Nos genera una desconfianza, al igual que el acta digital. Estamos viviendo momentos bien complicados y yo, antes de que intervenga el abogado Estrada, mire, las cosas no solo tienen que serlo, sino que parecerlo también. Y hay un claro conflicto, particularmente con el secretario de Defensa. Por esa razón. O sea, pudo haber estado ella en cualquier otra secretaría, menos en la defensa. Dice. Menos en la defensa. Oscar. No, eso, que lo que está diciendo, desde el inicio de esta administración ha habido un uso de llevar la ley al extremo de lo legal, al extremo de lo jurídicamente posible, ¿no? Y lo vemos en el caso del nepotismo, ¿no? Y la discusión que se ha generado alrededor del nepotismo, si es o no delito, si puede o no participar aquel como ministro, como secretario privado y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, la ley no le impide a doña Rixi ser ministra de Defensa. Yo creo que ella tiene toda la capacidad de ser una excelente ministra de Defensa. Yo creo que no hay mejor persona en esta administración para ese puesto que ella tiene. No solamente porque cuenta con la confianza plena de la familia y de la señora presidenta, que eso no lo logra cualquiera dentro de esta administración, no, sino que es alguien que tiene la fuerza y que tiene la convicción para poder controlar una institución tan delicada como las Fuerzas Armadas, pero es candidata. O sea, básicamente le han puesto su candidatura, porque incluso si legalmente es posible hacerlo, no va a tener, no tiene adversario en las elecciones internas, pero va a estar en la papeleta de las elecciones internas. O sea, porque si no va a estar en la papeleta de las elecciones internas, entonces es que está renunciando a su candidatura. Está entrando a un vacío que es innecesario, y yo creo que la única razón por la cual ella está ahora en ese puesto es porque no confían en nadie más para ese rol. Si no es el sobrino, es entonces Rixi, y desconfían de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ese es el problema, que este es un gobierno que necesita tener un perro guardián que cuide las Fuerzas Armadas, porque hay una desconfianza en la institucionalidad castrense de Honduras. ¿Por qué va a haber desconfianza? O sea, no tiene sentido tener desconfianza si ella es la comandante general, la presidenta de las Fuerzas Armadas. Y si hay proceso electoral, ¿cuál es el problema?
Mire, Perdón, Oscar, ¿por qué? Dejemos que se explique Oscar. ¿Por qué dice Oscar que hay desconfianza en las Fuerzas Armadas? Y es una de las razones por las cuales la presidenta pone a alguien de su confianza, Rixi Moncada. Porque desde un principio el trauma, el estrés postraumático, el trauma de la familia Zelaya es el golpe de Estado. Y desde un principio el tema del golpe de Estado ha sido una preocupación, por eso nombraron el gabinete que nombraron, por eso hicieron lo que hicieron en el Congreso Nacional, porque siempre han tenido un temor de que se vuelva a repetir el 2009 otra vez en la figura de Xiomara. Por lo tanto, no confían en nadie más. Tiene que ser alguien de completa confianza para garantizar que eso no vuelva a ocurrir. Mire, este gobierno ha hecho el mismo recorrido que el gobierno anterior de concentración de poder. El claro ejemplo de la concentración de poder es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que antes criticaban. Yo presenté la derogatoria y no le dieron trámite en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Todos los poderes del Estado están unidos. Aquí no hay independencia de poderes y quedó demostrado en la reunión que tuvieron. Los tres poderes del Estado, los tres, ya dijeron que es correcta la denuncia del tratado. Eso es grave. Eso es bien grave lo que ocurrió. Porque lo que estamos viendo es que lo que están haciendo es cerrando filas libres para consolidar ese poder de la presidenta sobre los demás poderes del Estado. Es serio. Y ahora, al poner a su precandidata como secretaria de Estado de Defensa, es consolidar más ese poder. Porque ella es la precandidata, ella es la que va a cuidar las urnas. Imagínense qué serio. Vamos a la sede del Partido Libertad y Refundación. Entiendo que es el señor vicecanciller de la República, don Gerardo Torres, que leerá un comunicado que hemos estado esperando aquí en el transcurso del programa, que nos habían anunciado que efectivamente iba a ocurrir a esta hora. A ver, vamos a escuchar al micrófono. Mire. Señor, siéntese. Señor. El vicecanciller Gerardo Torres, que va a leer el comunicado. Solo lo van a leer. En serio, ese era el relajo. Sí, confirmo. Sí. 1, 2, 1, 2. Compañeros y compañeras, vamos a dar lectura al pronunciamiento emitido ahora tras la reunión de la Coordinación Nacional del Partido de Libertad y Refundación Libre. Frente a la guerra desatada contra la presidenta Xiomara Castro, con el objeto de promover un nuevo golpe de Estado por la élite conservadora en contra de Libre, nos pronunciamos de la siguiente manera. Reunida este día domingo 1 de septiembre de 2024, en sesión extraordinaria, siendo las 6 de la tarde a 7 días de la convocatoria para la celebración de las elecciones primarias y con la presencia de los coordinadores departamentales, secretarios, coordinación general e invitados especiales, después de conocer las delicadas declaraciones injerencistas de la embajadora de los Estados Unidos y los grupos de militares retirados conspirando para un nuevo golpe de Estado y descalificando las decisiones soberanas, democráticas e independientes adoptadas por la presidenta Xiomara Castro para mantener la paz y la seguridad interior de la República, resuelve. 1. Ratificar el apoyo absoluto y categórico a la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya. Y acompañar activamente sus valientes y firmes decisiones para mantener la paz y la seguridad, el respeto a la independencia, soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo,
repeler amenazas externas que amenazan la realización de elecciones limpias, libres y democráticas en 2025, y así evitar que se repitan los hechos trágicos del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. 2. Condenar y rechazar las acciones injerencistas de la Embajada de los Estados Unidos de América al atacar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al exministro de Defensa, violatoria de los principios y convenios internacionales, intentando provocar la desestabilización de la Fuerza Armada. 3. Reconocer la voluntaria comparecencia ante el Ministerio Público del compañero diputado Carlos Armando Zelaya y su renuncia al cargo en el Congreso Nacional, igual que la renuncia a la jefatura de bancada del compañero Rafael Sarmiento, quienes se han puesto a disposición inmediata de los entes de investigación nacionales e internacionales. 4. Acompañar la decisión y el nombramiento de nuestra precandidata presidencial, abogada Rixi Moncada Godoy, como secretaria de Defensa Nacional, reconociendo sus derechos políticos constitucionales para participar en el proceso electoral y su compromiso inclaudicable y firme con la refundación de Honduras. Asimismo, manifestamos nuestro apoyo al compañero diputado Russell Tomé a continuar con su campaña política. 5. Dar un voto de confianza y de apoyo absoluto y categórico a los líderes del Partido Libre a nivel nacional, a los coordinadores de todas las corrientes y al coordinador general Manuel Zelaya Rosales para lograr la unidad interna y la condena y rechazo de las agresiones internas y externas. 6. Convocar a nuestra militancia para la gran movilización nacional en la ciudad capital el día domingo 15 de septiembre a las 6 de la mañana. En apoyo a nuestra presidenta Xiomara Castro y en defensa de nuestra independencia patria, la construcción del socialismo democrático y la condena contra los actos injerencistas que buscan desestabilizar nuestro gobierno. El Partido Libre nació en las calles. Nos mantendremos activos y movilizados en todo el país para continuar combatiendo a la oligarquía, al sistema neoliberal oprobioso y corrupto. Por un nuevo triunfo en las elecciones primarias y generales de 2025, resistimos. Coordinación Nacional, Partido Libertario de Fundación Libre, 1 de septiembre de 2024. Bueno, en resumen, Libre apoya a la presidenta Castro, condenan a la embajadora de Estados Unidos y la señalan de injerencista, reconocen a Carlos Zelaya por su declaración ante el Ministerio Público y su renuncia como diputado, también la renuncia del señor Sarmiento como jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Aparentemente le aceptaron la renuncia, pero seguramente tendrán que nombrar otro. Apoyan a la abogada Rixi Moncada como secretaria de Defensa, da un voto de confianza a la dirigencia del Libre y convocan a la movilización del próximo 15 de septiembre, Día de las Fiestas Patrias. Vamos a un corte comercial. La reacción de la abogada Maribel Espinosa y de Óscar Estrada. Ya volvemos. Aquí está el documento que acaba de leer en la sede del Libre y básicamente así se lo resumía Óscar y abogada. 1, ratificar el apoyo absoluto a la presidenta Xiomara Castro. Luego, condenar y rechazar las acciones injerencistas de la Embajada de Estados Unidos. Reconocer la comparecencia al Ministerio Público del señor Carlos Zelaya y su renuncia al Congreso Nacional, al igual que la renuncia del señor Sarmiento a la jefatura de la bancada del Partido Libre. Entiendo que ahí le están aceptando la renuncia, ¿verdad? Y luego acompañan la decisión del nombramiento y apoyan la decisión del nombramiento de la precandidata presidencial, la abogada Rixi Moncada, como nueva secretaria de Defensa. Da un voto de confianza y apoyo a los líderes del Partido Libre y convocan a su militancia a la movilización del domingo 15 de septiembre a las 6 de la mañana. Óscar Estrada. Bueno, yo no sé a qué se reunieron, no sé para qué hay comunicados y dijeron lo mismo que han venido diciendo todo este tiempo, solo lo volvieron a poner en un solo texto. No volvieron a hablar de golpe de Estado,
volvieron a hablar de injerencia, volvieron a hablar de respaldo. No hay una actitud crítica en absoluto. Lo único que me sorprende a mí de ese comunicado es que nuevamente vemos que el vicecanciller actuando como militante, ¿no? El vicecanciller que está a cargo de nuestras relaciones internacionales actuando como cualquier activista. Y ahí es donde entra que nunca se acabó el gobierno y nunca entendieron la diferencia entre ser funcionarios públicos y ser activistas de un partido. Y ese pero al final, como digo, o sea, tampoco tiene mucho caso, no escuchan, no van a escuchar nunca razón y siguen actuando de la misma manera. Gracias, Oscar. Abogada. Mire, vale la pena hacer una reflexión. Libre llegó al poder a abusar del poder, ha ejercido violencia dentro del poder y acusa a la oposición de los actos de ellos mismos. Es serio. ¿Por qué digo esto? Número uno, ¿quiénes son los colectivos violentos? Son de Libre, pero se consideran víctimas de un golpe de Estado. Pero en realidad quienes ejercen violencia política, quienes confrontan a los demás ciudadanos son ellos. Entonces es un partido que quiere cambiar el modelo hondureño, que no está en la Constitución. Honduras no es un Estado socialista, pero ellos quieren imponerlo y están haciendo todo para hacerlo. Están haciendo directivas paralelas en patronatos y organizaciones sociales. Intentaron recientemente a irrumpir una asamblea del Colegio Médico. Y este es uno de miles de ejemplos. Entonces, ellos ejercen violencia política, pero se proclaman víctimas. Y justifican la violencia política que ejercen y el abuso de poder como diciendo es para defendernos. Pero en realidad no es eso. Y todo esto nada tiene que ver con la estabilidad del Estado. Esta es una historia de narcos. Nada más. ¿Por qué digo esto? Porque yo no estoy juzgando la inocencia o la culpabilidad de nadie, pero el tratado de extradición nada tiene que ver con otras cosas. Es una herramienta nada más de colaboración entre estados para juzgar personas en otro país. Así que nada tiene que ver con la política, nada tiene que ver. Ahora, no podemos ignorar, pueblo hondureño, que el narcotráfico infiltró todas las instituciones del Estado, infiltró todos los partidos políticos, y en eso hay muchos pecadores en Honduras. Juan Orlando fue condenado, pero los socios o gente vinculada con él obviamente se sienten amenazados. Y la presidenta, doña Xiomara Castro, solo les ha ayudado con esta intencionalidad. Pero quiero decirles que esa historia de el tratado no termina en 6 meses. Vamos a dar la batalla para que el tratado se mantenga. Lo vamos a hacer porque es un deber ciudadano mantener ese tratado. Recuerde que lo han querido quitárselo ya días. Hablaron de quitar el autoacordado, ahí salieron con una ley de extradición para complicar más el trámite de la extradición. O sea, han hecho un montón de intentos. Entonces, el que está en contra del tratado, mire lo que dice Libre. Libre cuando quiere acusar dice, el que está en contra es que es narco. Bueno, entonces el que está a favor
de que termine el tratado es que quiere favorecer a los narcos. Vamos a un corte comercial. Esa es mi conclusión. Vamos a un corte comercial. Cerramos el programa de esta noche, no sin antes agradecer el favor de su atención. Óscar Estrada. Solamente recordar al público hondureño que hace una semana la discusión era sobre la corrupción y la pérdida de expedientes de narcotraficantes en el Poder Judicial. Así que esto es mucho más complejo que solamente el tema de la extradición. Muchas gracias, Óscar Estrada, abogado, periodista, escritor, analista político, autor de Tierra de Narcos. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos esta noche. Abogada, su mensaje. Bueno, los que gobernaron antes tenían una narcodictadura, decía Libre, de derecha. Hoy tenemos una historia de un gobierno que no es diferente de aquel, con un agravante. Les dio un paraíso a los narcotraficantes en Honduras al terminar esto. Por eso, pueblo hondureño, eso tiene que cambiar. Necesitamos limpiar la casa y limpiarle la cara a Honduras con hombres y mujeres decentes, determinados, sin vinculaciones con el narcotráfico o la corrupción. Gracias. Abogada Maribel Espinosa, precandidata presidencial del Partido Liberal. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.